especial para enviarles a ellos. Segunda de los Corintios capítulo 9, versículos del 6 al 13. ¿Lo tienen? Vamos a leer. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Amén. Esta es la 10ª entrega que hago de esta serie sobre la iglesia. Y esta 10ª entrega, mis queridos hermanos aquí presentes, los que estarán oyendo la hora en que vayan a oír este mensaje, tiene que ver con el dar. Y le he titulado a este mensaje: razones por qué y para qué diezmar y ofrendar. Repito: razones por qué y para qué se debe diezmar y ofrendar. O en otras palabras, ¿por qué y para qué hay que dar? Para muchos pastores es sumamente complejo y hasta difícil hablar de este asunto, porque hay muchos prejuicios y actitudes equivocadas en los que oyen. No es fácil porque se suele mal interpretar lo que se dice y abundan las críticas y señalamientos de lo que se dice a causa del pecado en el corazón del ser humano, sea cualquiera que sea su condición espiritual, moral, social y aún material. Hermanos, hablar de dinero en la iglesia no es fácil. En muchos lugares a mí me han invitado a hablar de este asunto porque presento la temática desde lo que dice la Biblia, lo que dijo el Señor Jesucristo, cómo lo avaló Él, cómo lo confirmó. No me baso en teología, mucho menos en predicaciones de las redes sociales, porque hoy día en las redes sociales, sea TikTok, sea el Facebook, sea el otro, ¿cómo se llama? Se me olvidó, donde transmitimos, el YouTube, y las que haya, se disemina mucho sobre este tema. Y algunos, inclusive predicadores, lo niegan argumentando que no, que eso ya es del Antiguo Testamento y que estamos en la época de la gracia. Otros lo tuercen para poner carga en los oyentes y de esta manera esquilmarle el dinero a los oyentes, aprovechándose de su buena intención o buena voluntad, como se dice popularmente,
pero también del desconocimiento al respecto. Y sí, no podemos negar que hay muchos vivales que se han enriquecido usando esto, torciendo lo que dice la Biblia para su propio beneficio personal, esquilmando de sus riquezas a los oyentes. Hay algunos que dicen: yo he soñado que fulano de tal va a sembrar en mi ministerio una camioneta, y reciben la camioneta. Y yo he soñado y Dios me dijo que la hermana fulana de tal va a sembrar en mi trabajo pastoral o ministerial una casa. Y de esta manera se van aprovechando de la buena intención, pero también del desconocimiento de lo que dice Dios al respecto en su palabra. Por eso les decía, me han invitado en muchos lugares para hablar de este tema. Y siendo que es parte de la función de la iglesia, es mi deber como pastor decirles: ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Es cierto que el diezmo es del Antiguo Testamento y que es nada más para los judíos? ¿Es cierto que tiene que ser una imposición actual? ¿Es cierto que nada más es el diezmo y con eso es suficiente? ¿Es cierto que lo que me proponga mi corazón es suficiente? Yo pregunto, hermanos, ¿cómo es el corazón del hombre? ¿El corazón del hombre es generoso? O sea, ¿el ser humano es generoso? Por naturaleza, el corazón del hombre o del ser humano, ¿cómo es? ¿Es egoísta o no? ¿Y qué quiero decir con egoísmo? ¿Qué quiero decir con eso? Que solamente para mí, y que solamente pienso en mí. Hasta tenemos dichos o refranes populares: a mí primero mis dientes y luego la gente. Es un refrán popular. O de que en mi casa lloren, que lloren en la tuya. Ese es un refrán popular que refleja esa pecaminosidad del corazón del hombre. Es más, ¿qué dice la Biblia respecto al corazón del hombre? ¿Qué dice la Biblia, hermano? ¿Me están escuchando? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Porque a veces cerramos nuestra mente para no querer oír y nos dormimos y nos distraemos y todo aquello. Y mucho más cuando aquello que se dice no nos gusta. Entonces ponemos barreras para no oír. Pero yo les voy a decir lo que dice la Biblia y usted decide qué hacer con ello. Mi deber es enseñar. Mi deber es capacitar, no obligar. No exigir, sino enseñar qué dice la Biblia. ¿Recuerdan qué dice la Biblia en Jeremías sobre el corazón? ¿Cómo es el corazón? Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? Porque lo que decimos sí ahorita, al rato lo convertimos en uno, así es normal. Eso es muy natural en nosotros los seres humanos. Por eso insisto: razones por qué dar ofrendas y diezmo en la iglesia. O si quieren otro título: la iglesia y sus finanzas. La iglesia y sus finanzas. Yo quiero dar algunas razones brotadas de la Escritura y en vista de lo que ya hemos leído en el transcurso del culto, que les voy a decir a ustedes que me están escuchando las lecturas para que las anoten y las lean en sus casas. En primer lugar, en el culto leímos Mateo 22, del 15 al 21, que tiene que ver con el tributo. ¿Se acuerdan? Y les pregunté qué cosa es el tributo. Y todos concluimos aquí que tiene que ver con esta prestación económica que impone el gobierno. Y yo le dije: aquí en México tenemos un tributo. ¿Cuál es? El IVA. Que todo mundo, si el niño va a comprar sus papitas allá en
cualquiera de las tiendas de conveniencia que están ahora, el Oxxo, el Ramras y el, quién sabe qué más, 3X, no sé cómo, qué más se llaman aquí en Catemaco. Si el niño va a comprar sus papitas, esas sabritas, ahí va incluido un qué. Ahí va incluido ese tributo, ese impuesto. Si usted va a comprar su periódico, que ya hoy casi prácticamente no se compra el periódico, pero allí va incluido un impuesto. Si usted va a comprar su teléfono, ahí va incluido un impuesto. Si usted va a comprar su computadora, o su refrigerador, o su estufa, o su ventilador, o su plancha, o su licuadora, lo que usted vaya a comprar es para su casa, allí va incluido, aparte del precio, un impuesto. Usted no lo nota porque en el precio ya está incluido. Esa es la prestación económica que impone un gobierno. Y nos guste o no, lo querramos o no, ¿qué tenemos que hacer los mexicanos? ¿Qué tenemos que hacer? Pagarlo. Pagarlo. Nos guste o no, querramos o no, lo tenemos que pagar. Por aquí tenemos en nuestro país un empresario que se ha negado a pagar el impuesto de sus empresas y lo trae Hacienda cortito ahorita, ¿verdad? Todo el mundo lo conoce como tío Richie. La iglesia no puede ser menos. La iglesia tiene que ser más porque es luz. La iglesia tiene que ser más porque esparce el aroma de la vida en Dios. La iglesia tiene que ser más porque es la sal de la tierra, dijo el Señor Jesús, ¿o no? Primera razón por qué dar en la iglesia, hermanos. Primera razón por qué ofrendar, por qué diezmar, como le llamen en su congregación, siembra, como le llamen. La primera es signo de reconocimiento y adoración a Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesús en Mateo 22, del 15 al 21 que leímos? Dad al César lo que es del César. Y dijo Jesús, y a Dios lo que es de Dios. Entonces, tenemos que cumplir con el gobierno, pero también tenemos que cumplir con lo que es de Dios. Y a la luz de las escrituras del Antiguo Testamento, este asunto de dar no solamente es para creyentes. Este asunto de adorar a Dios no solamente es para creyentes. Este asunto de servir a Dios no solamente es para creyentes. Este asunto de cantar alabanzas a Dios no solamente es para creyentes. Es para todos los habitantes de la tierra, dice el Salmo 100. Dice el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y dice el Salmo 150, todo lo que respira, alabe a Jehová. Entonces, el tributo que le corresponde a Dios no solamente es para creyentes, es para todo el mundo. Para todo el mundo. Y en todos los países del mundo hay impuestos. La última vez que yo estuve en Estados Unidos era el 11%, ¿es así, hija? Corrígeme, el 11% de impuesto. La última que estuve allá. O sea, de cada dólar usted tenía que entregar 11 centavos de impuesto, de cada dólar. No sé ahorita, ya tiene muchos años que no he ido a Estados Unidos. Allá los hermanos que me están escuchando en Estados Unidos, corríjanme, a lo mejor estoy equivocado, pero cuando yo vivía allá eran 11 centavos usted tenía que pagar de cada dólar como impuesto en aquel entonces. Así que la primera razón es reconocer y adorar al Creador, al Rey de Reyes y Señor de Señores. La primera vez que se menciona un diezmo, o la palabra como tal diezmo en la Biblia,
está en Génesis capítulo 14. Y eso fue mucho antes de la ley. Para los que dicen que el diezmo es de la ley, no. El diezmo está en Génesis capítulo 14, antes de la ley. Y los que han leído la Biblia han de recordar este episodio. ¿Se acuerdan que Lot, el sobrino de Abraham, fue secuestrado o cogido como botín de guerra por unos reyes orientales? Y entonces, cuando Abraham supo que su sobrino había sido cautivo de guerra o hecho prisionero de guerra, él tomó a sus sirvientes y fue en pos de ellos, de los que lo capturaron, los persiguió, los derrotó y rescató no solamente a sus sobrinos, sino a todos los que habían sido cautivados o hechos prisioneros. Y cuando venía y al pasar por Jerusalén, ¿se acuerdan que un sacerdote de Dios salió a su encuentro y lo bendijo? E inmediatamente, ¿qué hizo Abraham? A ver, los que han leído la Biblia, porque varios de ustedes han leído la Biblia. ¿Qué hizo Abraham cuando aquel sacerdote del Dios Altísimo lo bendijo? ¿Cómo se llamaba aquel sacerdote del Dios Altísimo? Melquisedec. Era rey y sacerdote del Dios Altísimo, rey de Jerusalén y sacerdote del Dios Altísimo. Y cuando Melquisedec lo vio, bendito sea Abraham, siervo del Dios que vive, Jehová de los ejércitos. Y dice que Abraham inmediatamente le entregó los diezmos de todo. ¿Quién le enseñó a Abraham que tenía que diezmar? Eso era una costumbre popular de la religión. Y Abraham, como adorador del Dios vivo, reconoció que había logrado una victoria porque Dios lo defendía, porque Jehová lo respaldaba, y por eso entrega ese tributo de diezmo, así le llaman, en signo de reconocimiento que de Dios es la bendición, que de Dios es la victoria y que todo le corresponde a Dios. En Génesis también 28 hay el caso de un hijo, de un gemelo, que por haberle robado la bendición a su hermano, su mamá le dijo: vete de aquí porque tu hermano te va a matar cuando tu papá fallezca. Y se va huyendo, sin nada. Ese muchacho que era el consentido de la casa, que era el favorito de mamá, que siempre mamá le resolvía los problemas. Cualquier parecido aquí sería coincidencia, ¿no? Tuvo que huir y enfrentar la vida y el mundo desconocido para él. Y cansado y sediento en el camino desértico que emprendió rumbo a donde vivían los familiares de su mamá, se acostó a dormir, a descansar. Y se acuerdan que tomó una piedra para tomarla como almohada. A todo esto, ¿de quién estoy hablando? De Jacob, ¿verdad? Y tuvo un sueño. Y en ese sueño soñó una escalera donde subían y bajaban ángeles. Y él despierta muy preocupado, muy asustado, muy sorprendido. Y él dijo: verdaderamente esta es casa de Dios y puerta del cielo, y yo no lo sabía. Y se acuerdan que él tomó la piedra en la que se había recostado su cabeza y derrama el aceite, la ungió, dice, ¿no? Derrama aceite y hace un voto o una promesa. Ojo, no es un pacto, porque muchos toman esa porción de Génesis 28, del caso de Jacob, para justificar los pactos. No, no es un pacto, hermano, es una promesa, es un voto. Los pactos no lo hace el hombre con Dios, lo hace Dios con el hombre. Ojo, los pactos los hace Dios con el hombre, no el hombre con Dios. Porque el hombre no tiene con qué
garantizar su palabra de voto en el pacto. Y Dios sí. El hombre no tiene nada. Por eso el hombre no puede hacer pactos con Dios. Ahí se derrumba esa falsa doctrina. Es Dios el que hace pacto con el hombre. Lo que hizo Jacob fue hacer una promesa. ¿Qué promesa? A ver, lectores de la Biblia, ¿qué promesa hizo Jacob? Lectores, ¿qué promesa hizo Jacob? Si tú me bendices, si tú me prosperas en este camino, voy sin nada. Pero si tú me bendices, si tú me prosperas, ¿qué prometió él? Prometo dar el diezmo de todo lo que me des. Esto no es en la ley, ¿eh? La ley no existe todavía. Es antes de la ley. ¿Qué es lo que está haciendo Jacob en este voto, en esta promesa? Está reconociendo que de Dios viene toda dádiva y todo don perfecto, como lo dice el pastor Santiago en su epístola, ya en el Nuevo Testamento. Del Padre de las luces viene toda dádiva y todo don perfecto. En ese Padre que no hay mudanza ni sombra de variación. Ese Dios que cumple su palabra, ese Dios que cumple su promesa, ese Dios que es todopoderoso para avalar lo que Él dice. Entonces, el asunto de dar ofrendas, de dar diezmos, hermanos, es reconocer que Dios es dueño de todas las cosas y que Él es digno de alabanza, que Él es digno de adoración, que Él es digno de reconocimiento de su soberanía, de su divinidad. Segunda razón es señal de agradecimiento. Y esto lo encontramos, hermanos, en el pasaje que hemos leído de 2 Corintios capítulo 9. Dice que debemos de ser generosos con liberalidad en el acto de dar. Porque cuando damos, generamos ¿qué cosa, hermanos, en los corazones? ¿Qué generamos, hermanos? Según lo que leímos. Yo no estoy poniendo mis ideas, le estoy diciendo lo que dice la Biblia. 2 Corintios 9, ya leímos. Cuando damos con liberalidad, con generosidad, ¿qué generamos? Acciones ¿de qué? De gracias. ¿A quién? A Dios. La segunda razón por la cual debemos dar diezmos, ofrendas, es simple y sencillamente porque es acciones de gracias, es acción de agradecimiento. Y la Biblia dice, hermanos, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 18, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5, 18? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros los creyentes? Que demos gracias en todo. ¿Cómo generamos el agradecimiento, hermanos, para la gloria de Dios? Dando. ¿Lo notaron? Esa fue la razón por la cual los primeros creyentes trajeron no solo el diezmo. ¿Cuánto trajeron? Sus pertenencias, hermano, su todo. Esa fue la razón por la cual el Señor Jesucristo valoró mucho más la ofrenda de la viuda que el montón de dinero que daban los fariseos y los ricos. Porque aquellos daban una bicoca, pero la viuda, ¿cuánto dio? Sé que es muy difícil oír esto, por eso le digo, a muchos pastores se les dificulta. No es agradable para el oyente oír estas cosas, pero es necesario que le escuchen, porque es necesario que se eduquen en la fe, porque es necesario que aprendan qué dice Dios, para que nadie abuse de ustedes, pero también para que ustedes
estén preparados para la obra del Señor, hermanos. Cuando usted da diezmo y ofrenda, mis queridos hermanos, usted está generando acciones de gracias que alaban y que glorifican a Dios. En otras palabras, cuando usted y yo damos, estamos agradando a Dios y produciendo acciones de gracias. En Mateo 23, el Señor Jesús le dijo a los fariseos, a los religiosos: ¡ay de ustedes, fariseos hipócritas, que diezman la menta, el eneldo y el comino! Hermanas cocineras, ¿qué son esas tres cosas? La menta, el eneldo y el comino. ¿Qué son esas tres cosas? Hermanas cocineras, son tres especias, ¿verdad? Y algunas muy chiquitas. Algunas muy chiquitas. Porque los fariseos eran extremosos al cumplir la ley. Y hasta ese detalle de las cosas pequeñitas, ellos daban. Porque les gustaba que lo aplaudieran la gente. Les gustaba que todo el mundo lo mirara. Y por eso anunciaban: voy a dar mi diezmo. Por eso Jesús dijo: cuando vayas a hacer actos de justicia, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, o viceversa. La enseñanza es que no lo vociferemos. La enseñanza es que no lo anunciemos, simplemente que lo demos y ya. Y dice: diezman esto, que es lo más pequeño, pero dejan de hacer lo mejor: la justicia, la misericordia, ¿y qué más? Vamos a leerlo para que no solo se me queden mirando, Mateo 23, por favor. ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman menta, eneldo y comino, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Iba a decir fe, pero quería corroborarlo para no decir lo que no es. Justicia, misericordia y fe. Esto era necesario hacer. ¿Qué cosa era necesario hacer? La justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello. ¿Cuál es aquello? El diezmo. ¿Qué obole? ¿No que nomás es del Antiguo Testamento? ¿Quién lo está avalando? ¿Quién lo avala? ¿Quién lo avala? El Señor Jesús. Que el Señor Jesús lo avala. Tercera razón: dar, hermanos, diezmos y ofrenda en la iglesia no solamente es reconocer al Creador como soberano y dueño de todas las cosas. No solamente es producir acciones de gracias para la obra y la gloria de Dios. Es signo de fe, evidencia de fe. Si usted me dice que cree mucho en Dios pero no diezma, perdóneme, yo no le creo, y Dios tampoco. Perdóneme que se lo diga, se lo tengo que decir. Pastor, yo creo mucho en Dios, pero no diezma, no da, no colabora. Yo no le creo. Y si yo, que soy un simple mortal común y corriente, pecador igual que todos los demás, pues imaginen a Dios. ¿Por qué digo que es signo de fe? Dos ejemplos, uno del Antiguo y uno del Nuevo, porque el Antiguo sigue siendo palabra de Dios, nada de que ya, no, que sigue siendo palabra de Dios. Dice Romanos sobre el Antiguo Testamento que las cosas que sucedieron fueron escritas ¿para qué? Para nuestro ejemplo y para nuestra enseñanza de nosotros los creyentes. Ejemplo del Antiguo Testamento, Malaquías 3:10. ¿Quién no conoce ese texto?
Recuerden que la tercera razón es evidencia de fe. El dar diezmo y ofrenda es asunto de fe. ¿Qué dice Malaquías 3:10? Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y pruébenme ahora en esto. ¿En qué? ¿En qué lo vamos a probar al Señor? En traer los diezmos. ¿A qué se compromete el Señor Jehová de los ejércitos? Y verán si no les voy a abrir, ¿qué cosa? Las ventanas de los cielos. Y usted dice, pastor, me está citando el Antiguo Testamento. En efecto, yo le dije que era un ejemplo. ¿Quién está diciendo que si le traemos los diezmos al Señor, Él se va a encargar de abrir la ventana de los cielos? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Jehová de los ejércitos, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Jehová de los ejércitos dice esto: traigan los diezmos al alfolí. Hay alimento en mi casa a causa de los diezmos. Y pruébenme si no les voy a abrir la ventana de los cielos. Fe. El diezmo es expresión de fe. El dar es expresión de fe. El contribuir pues económicamente en la iglesia, usted está ejercitando su fe. Si usted cierra su corazón, si usted cierra su cartera, usted no está evidenciando fe. Así de sencillo es esto, hermanos. Y es más, el mismo Señor Jehová agrega en Malaquías 3 que si no se da el diezmo, el creyente es un ¿qué? Es un ladrón. Lo dice el Señor, no es mi invento. Bueno, estoy diciendo lo que dice la Biblia. El ejemplo del Nuevo Testamento, hermanos, ya lo leímos. Está allí en Marcos capítulo 12. La viuda. ¿Se acuerdan de dónde estaba el Señor Jesús? Dice que estaba allí enfrente donde estaba el arcón de las ofrendas, el cofre. Nosotros no tenemos un cofre, tenemos un colector así sencillito, pequeñito. En otras congregaciones hay una canasta. En otras congregaciones, ¿qué más hay? A lo mejor un altar. Y estaba el Señor Jesús observando cómo la gente llegaba y echaba dinero en el arca de la casa del Señor. Entonces estaba el arcón aquel de las ofrendas. ¿Dónde estaba? ¿En dónde estaba? Estaba en el templo, ahí en el atrio, ahí a la entrada, ahí estaba el arca. Y vio que muchos fariseos echaban bolsas llenas de monedas de oro. Y vio otros ricos que echaban más todavía, mucho, dice. Y de pronto vio a una pobre mujer, viuda y pobre. Y dice que solamente tenía 2 blancas, un cuarto, pues dice un cuadrante, un cuarto. ¿Cuáles son las monedas más pequeñitas que tenemos hoy aquí en México? ¿Las que valen menos? Estoy refiriéndome a las monedas que corren, porque las de 5 y las de 10 centavos ya no corren, ya no las quieren. 50 centavos. Es la moneda más pequeña que tenemos ahí. Estoy tomando como un ejemplo nomás. Tenía 2 moneditas de 50 centavos, para ponerlo en contexto. Yo les pregunto, ¿para qué nos sirve un peso? Porque 50 y 50 es un peso, ¿no? ¿Para qué nos sirve un peso, hermanos? ¿Alcanza para un chicle? ¿Alcanza para un chicle? ¿Alcanza para un dulce? ¿Para qué alcanza un peso? Alguien abusado por eso dice, pastor, un peso alcanza para completar 100. Es cierto.
Pero usted va a comprar con $1 y no le van a vender absolutamente nada. No le van a vender nada porque $1, un solo peso o 2 monedas de 50 centavos no sirven para comprar absolutamente nada, ni siquiera un chicle, ni siquiera un dulce, nada. Ese cuadrante, que era la cuarta parte de un denario, por eso se llama cuadrante, 2 blanquitas, era todo lo que tenía aquella viuda. Y el Señor Jesús dijo que era más valioso lo que esa mujer había dado que todas las enormes cantidades de dinero que nosotros habían dado. ¿Por qué lo valoró así el Señor Jesús? ¿Qué fue lo que valoró? Ahora, volviendo a nuestra porción de 2 Corintios 9, ¿qué se entiende por liberalidad? ¿Qué se entiende por liberalidad? Déjenme unos minutos más, estamos en la tercera, falta una más y ya vamos a concluir. ¿Qué se entiende por liberalidad? Porque toda la porción dice que tenemos que ser liberales para dar, para producir acciones de gracia, y se habla de generosidad. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué es generosidad? ¿Qué es liberalidad? En ese contexto, sobre el asunto de dar. Que te sientas libre y no presionado, ¿verdad? Generoso es que usted pueda dar mucho. Liberalidad, ¿qué es? Dice la hermana en su definición, que usted se sienta libre para darlo. Las ofrendas de los primeros creyentes que ya leímos en Hechos capítulo 4, ¿cómo era, hermanos? ¿Era generosa? ¿Era liberal? Mucha liberalidad en los corazones. Aquellos hermanos no se pusieron a pensar, ay, me voy a quedar sin nada. La viuda no se puso a pensar, ¿y cómo voy a comer? El dar es un acto de fe, de confianza en que Dios va a proveer, que Dios va a suplir, y eso le agrada a Dios, que aprendamos a depender de Él y no de lo que tenemos en el bolsillo. Agradezco a Dios que me está enseñando ahorita que me quedo sin nada. Gracias a Dios. Miren, dar diezmos y ofrenda es signo de reconocimiento en adorar al Creador de todas las cosas. Es signo de agradecimiento porque de Dios vienen todas las cosas, la vida, la salud y todo lo que usted quiera agregar. Es signo de fe porque evidencia que hay que confiar en lo que Dios ha dicho. Y Dios ha dicho que si le traemos a Él, Él va a abrir ¿qué? Dios ha dicho en el Nuevo Testamento, otra vez, por ahí me dice, pastor, eso del Antiguo, en el Nuevo Testamento, ¿qué ha dicho Dios? Que si sembramos abundantemente, ¿cómo va a ser la cosecha? ¿Cómo va a ser la cosecha? Abundante. ¿Quién lo dice? Lo dice el Señor en su palabra. Usted me dice, lo dijo Pablo. ¿Quién inspiró al apóstol Pablo? No el Espíritu Santo. ¿Por qué hoy en muchas congregaciones se ponen leyes al respecto? He conocido iglesias que dicen, vamos a poner aquí la lista de los que diezman y de los que no diezman, ¿para qué exhibirlos? No hay necesidad de eso. Es Dios el que exhibe nuestro corazón con su palabra. He conocido congregaciones que dicen, el que no diezma no tiene ni voz ni voto. Pues entonces, ¿para qué viene a la iglesia si no tiene ni voz ni voto? ¿A poco la voz y el voto está condicionado por la cantidad de dinero? Así no es, hermanos. Cuando usted da generosa y abundantemente, usted está evidenciando que cree en lo que Dios dice. ¿Se acuerdan del famoso Salmo 23? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? ¿Y qué dice? Oye, yo los noto muy callados, como que no les gusta lo que están oyendo. Yo no le estoy repitiendo lo que dice la Biblia. Jehová mi pastor dice y nada
nada me va a faltar. Cuando yo doy en la iglesia, pensando que lo doy para pastor, para ese flojo, para ese mantenido, se perdió de vista lo que dice la Biblia. Cuando yo estoy dando en la iglesia mi diezmo y mi ofrenda y pienso, es que se lo van a robar, usted perdió de vista lo que dice la Biblia. Cuando la persona que escucha, no, ¿para qué voy a dar que otros den? Usted perdió de vista lo que dice la Biblia. Se da, hermanos, para reconocer que Dios es el dueño de todas las cosas. Se da para mostrar nuestro agradecimiento a Dios. Se da porque se cree en lo que Dios dice en su palabra. Y últimamente, mis queridos hermanos, el dar es signo de obediencia. Y la obediencia es evidencia de fe. Miren, si decimos que creemos pero no obedecemos, la realidad es que no creemos. Porque no es posible buscar a Dios sin obediencia. No es posible buscar a Dios sin creer que... ¿Se acuerdan qué es la fe? No, yo no me puedo acercar a Dios creyendo que Dios no existe. ¿Me explico? Yo no me puedo acercar a Dios pensando en que Dios no me va a oír. Yo no me puedo acercar a Dios creyendo que Dios no me va a ver en mi situación y en mi condición. Porque el que se acerca a Dios, ¿qué dice la palabra? Es de ser el que ¿qué? Que crea. Que crea. Que crea. Cuando damos, hermanos, las necesidades se solucionan. Cuando damos, nos volvemos colaboradores de Dios, así dice la Biblia. Cuando damos, mis amados hermanos, somos participantes en el dar y recibir. Termino citando las palabras del Señor Jesús que están en el libro de los Hechos. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Nos gusta recibir. También dijo el Señor Jesús, como quiera que te traten los demás, tienes que tratar. Usted no puede esperar que le den, usted no puede esperar recibir sin primero dar. Por eso el Señor Jesús alabó tanto y valoró tanto la ofrenda de la pobre o viuda pobre, para que no se malentienda, y la puso por encima de todos los demás. Y por eso el Señor dice que el que siembra abundantemente cosecha abundantemente. Y cuando hacemos esto, hermanos, generamos acciones de gracias para la gloria de Dios. Yo les he compartido lo que dice la palabra. Aquí no exigimos el diezmo, enseñamos el diezmo. Aquí no exigimos pactos, enseñamos las promesas. Aquí no exigimos, hermanos, quién tiene voz y voto conforme a su cartera. Aquí somos libres para honrar y adorar a Dios conforme a lo que enseña su palabra en Cristo Jesús. Amén.